¿Es ingenuidad o arrogancia pedir refugio a una monarquía después de atacar a otra? La respuesta que Meghan Markle recibió en el desierto no fue diplomática. Fue una sentencia y nos obliga a todos a enfrentar una pregunta incómoda. ¿Cuál es el verdadero precio de la traición cuando se juega en el tablero mundial? Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente, detrás de puertas cerradas. No hubo una declaración oficial del Palacio de Buckingham ni una alerta de noticias de última hora en la BBC. Solo el frío y rotundo hecho: Meghan Markle, la mujer que una vez caminó por los sagrados salones de Windsor, que juró sus votos ante la reina Isabel II y el mundo entero, fue físicamente rechazada en una frontera internacional. Detengámonos un momento para asimilar la magnitud de este evento sin precedentes. Esto no es un simple escándalo de celebridades. Es un rechazo geopolítico, una declaración de principios emitida desde Dubái, una de las capitales más ricas e influyentes del planeta. La ciudad de oro, la tierra del lujo y el santuario de los multimillonarios, se suponía que sería su refugio, su vía de escape de la prensa británica y la fría indiferencia de una monarquía que, según ella, la había abandonado. Pero Dubái no opera con las mismas reglas que Hollywood. El prestigio, el honor y la discreción son su moneda de cambio y no iban a permitir que alguien que arrastra una estela de controversia como la cola de un cometa se convirtiera en un problema internacional en su impecable territorio. Fuentes cercanas a la situación, aquellas que operan en las sombras de la diplomacia, confirman que Meghan llegó al aeropuerto internacional de Dubái esperando el trato de una duquesa, una entrada triunfal con alfombra roja. Después de todo, es Meghan Markle, ¿verdad? La confidente de Oprah, la estrella de Netflix, la duquesa rebelde. En cambio, encontró un muro de protocolo y acero. Según los informes, fue detenida para ser interrogada, no arrestada. Seamos claros, la diplomacia es más sutil que eso. Fue retenida, cuestionada en una sala estéril y anónima donde su título no tenía valor, donde su fama era una carga y no un pasaporte. Durante horas, que los informantes describen como tensas y profundamente humillantes, su futuro cuidadosamente planeado pendía de un hilo. Finalmente, la decisión fue comunicada con una cortesía helada, una formalidad que apenas ocultaba la brutalidad del veredicto. Debía dar la vuelta y marcharse. ¿Pueden imaginar ese momento? La cruda comprensión de que tu plan de escape, tu estrategia de salida orquestada con precisión milimétrica, no solo se había derrumbado, sino que se había hecho añicos de la manera más pública y vergonzosa posible. En el aire acondicionado de una terminal de aeropuerto de lujo, el mundo le envió un mensaje no solo a ella, sino a todos los que observaban. Hay puertas que, una vez cerradas por la traición, no se pueden volver a abrir. La caída no fue solo un titular, fue un presagio. El inicio de un exilio no decretado por una corona, sino impuesto por el código no escrito del poder global. Para entender por qué Dubái dijo no, hay que mirar más allá de la superficie de las noticias y adentrarse en el silencioso mundo de la diplomacia, donde los pactos no escritos pesan más que cualquier titular. El gobierno emiratí ha pasado décadas construyendo meticulosamente su imagen global, una marca basada en la estabilidad, la tradición y un honor inquebrantable. No iban a permitir que una figura tan polarizante como Meghan Markle, que arrastra una estela de controversia como un cometa, se convirtiera en una mancha en su reputación o, peor aún, en la causa de un incidente internacional en su territorio. ¿Qué vieron los oficiales emiratíes cuando analizaron su expediente? Vieron más allá de la sonrisa de Hollywood. Vieron la muy pública y amarga ruptura con la familia real británica, una institución con la que los Emiratos Árabes Unidos mantienen lazos profundos y estratégicos, relaciones comerciales multimillonarias, asociaciones diplomáticas vitales, intereses de seguridad compartidos. Lo último que desean es ser percibidos como un refugio para alguien que está, en efecto, en guerra con la monarquía británica. Albergarla no sería un gesto de hospitalidad, sino una afrenta directa, una toma de partido en un conflicto que no les pertenece.
Pero la decisión fue más profunda que la mera óptica geopolítica. Se trataba de un patrón de comportamiento, una verdad que la realeza y los diplomáticos entienden a la perfección. Porque dondequiera que va Meghan, el drama la sigue. El personal del palacio la acusa de acoso. Socios comerciales se distancian misteriosamente. Proyectos multimillonarios colapsan en medio de recriminaciones y acusaciones. Y en cada uno de estos escenarios, ella se posiciona consistentemente como la víctima. La brutal verdad, una que el mundo del poder comprende sin necesidad de explicaciones, es que cuando eres el único denominador común en cada conflicto, el foco de la investigación deja de estar en los demás y se posa firmemente sobre ti. Los emiratíes no vieron a una duquesa en apuros buscando asilo. Vieron un riesgo calculado, una variable impredecible en una región del mundo que valora, por encima de todo, el orden, el control y la predictibilidad. Su rechazo no fue personal. Fue un acto de autopreservación, una defensa de sus alianzas y de la imagen de estabilidad que han tardado décadas en forjar. El veredicto de los Emiratos fue claro e inequívoco. La lealtad a una corona establecida y a las alianzas que la sostienen vale infinitamente más que la fama efímera y volátil de una estrella mediática. Si el rechazo de Dubái fue un golpe devastador, lo que sucedió a continuación fue una catástrofe estratégica, un error de cálculo que reveló una ceguera casi total ante las realidades del poder. Porque Meghan tenía un plan de respaldo, una póliza de seguro que consideraba infalible. Cuando Dubái se convirtió en un callejón sin salida, su equipo giró inmediatamente hacia su vecino más poderoso, Arabia Saudí. Y no estamos hablando de una simple solicitud de visa de turista. Esto no fue un trámite burocrático. Estamos hablando de semanas de silenciosas y delicadas negociaciones diplomáticas llevadas a cabo entre bastidores lejos de cualquier escrutinio público. El equipo de Meghan, según fuentes con conocimiento directo de las conversaciones, se estaba comunicando con funcionarios de muy alto nivel de la familia real saudí. Su objetivo era asegurar no solo la entrada al reino, sino la aceptación, un santuario impenetrable, un lugar donde pudiera vivir cómodamente lejos de las miradas indiscretas, protegida por el poder y la influencia de una de las monarquías más formidables del planeta. Buscaba la jaula dorada definitiva. Pero había un problema fundamental, un fallo fatal en su lógica que su equipo, cegado por la arrogancia de Hollywood, no pudo prever. Los saudíes también dijeron que no, y no fue un no, gracias diplomático, envuelto en excusas corteses. Según múltiples fuentes, el rechazo fue rápido, decisivo y brutalmente claro. Después de revisar exhaustivamente la historia de Meghan, su trayectoria y sus acciones desde que se unió a la realeza, los responsables de la toma de decisiones en Riad llegaron a una conclusión unánime e inapelable. Representaba lo que una figura de alto rango, en un memorando interno, denominó un riesgo reputacional inaceptable. Detengámonos en esas palabras, porque en el lenguaje cifrado de la alta diplomacia son una condena. Es el equivalente a marcar un expediente con una advertencia de peligro biológico. Es la forma más educada de decir: no queremos que tus problemas, tu drama y tu historial de conflictos se conviertan en los nuestros. La puerta que ella creía que se abriría de par en par no solo se cerró, sino que fue sellada con cerrojo, dejando claro que su marca de realeza rebelde no tenía mercado en un lugar que se toma la institución de la monarquía y la lealtad que ésta exige con una seriedad mortal. Aquí es donde la intriga se vuelve verdaderamente escalofriante, conectando la decisión tomada en un palacio en el desierto con los fríos y calculados pasillos del poder en Windsor, porque la decisión de Arabia Saudí, según los conocedores de las artes oscuras de la diplomacia, no se tomó en el vacío. Hubo un catalizador, una pieza de información que inclinó la balanza de forma decisiva, según un analista de seguridad con sede en Londres, una fuente con profundas conexiones en los canales diplomáticos que unen a Europa con el Golfo. Una advertencia silenciosa fue transmitida a varias naciones clave en la región. No fue una solicitud formal, no hubo un decreto con el sello real, ni un comunicado de prensa. Fue algo mucho más sutil y mucho más efectivo. Un aviso amistoso,
una palabra de cautela intercambiada entre aliados, el tipo de comunicación que nunca aparece en los registros oficiales, pero que tiene el poder de cambiar el curso de la historia. Fue una pieza de inteligencia, un perfil detallado y desapasionado que pintaba un cuadro muy diferente al que el costoso equipo de relaciones públicas de Meghan había estado vendiendo al mundo. Pero la verdadera revelación, la que debería helar la sangre de Meghan y sus partidarios, es quien supuestamente autorizó esa advertencia. Las fuentes, hablando bajo la condición del más estricto anonimato, apuntan a una sola figura, el príncipe William, el futuro rey, el hombre que ha observado en un silencio estoico y calculado mientras su hermano y su cuñada lanzaban acusación tras acusación, no solo contra su familia, sino contra la propia institución que él está destinado a liderar y proteger. Este no fue un acto de venganza personal, insisten los informantes. Sería un error verlo de esa manera. Fue un movimiento estratégico, un acto de preservación para la corona, ejecutado con la precisión de un cirujano. William, al parecer, había llegado a la conclusión de que la monarquía británica no podía permitirse el lujo de quedarse de brazos cruzados mientras su reputación era socavada y su nombre era utilizado para abrir puertas que luego podrían cerrarse de golpe, causando un daño diplomático incalculable. El susurro que viajó de Londres a Riad no fue un simple cotilleo. Fue la primera vez que la institución contraatacaba no con una declaración pública que alimentaría el circo mediático, sino con la moneda más valiosa y letal de la diplomacia, la información veraz y sin adornos. Y esa información resultó ser el golpe de gracia para las ambiciones de Meghan en el Medio Oriente. Hablemos del príncipe William, fuentes cercanas al futuro rey, personas que han servido a la corona durante décadas y entienden el peso del silencio, afirman que se ha referido a Meghan en privado como una maestra de la manipulación, alguien cuya estrategia completa, según él, gira en torno a desviar la culpa, avivar el drama y mantenerse perpetuamente en el centro de la historia sin importar el costo para la institución o las personas que la rodean. Y cuando esos canales diplomáticos se abrieron, cuando los funcionarios saudíes, con su debida diligencia, comenzaron a hacer preguntas sobre la exactitud de la narrativa pública de Meghan, el equipo de William, actuando bajo su dirección implícita, supuestamente se aseguró de que se compartiera la imagen completa. No rumores, no cotilleos, no opiniones, solo hechos. Imaginen ese documento, no como una diatriba emocional, sino como un informe clínico, desapasionado y absolutamente letal. Un dossier, un compendio de todo en lo que Meghan ha estado involucrada desde su llegada a la escena real en 2016. Este sobre, que no llevaba membrete real, pero sí el peso de la autoridad, contenía las acusaciones de acoso de múltiples miembros del personal del palacio, testimonios consistentes de diferentes departamentos que pintaban un cuadro alarmante de abuso de poder. Detallaba, punto por punto, las contradicciones y las imposibilidades cronológicas de muchas de las afirmaciones hechas en la infame entrevista con Oprah. Incluía un análisis forense de sus proyectos fallidos, los acuerdos comerciales que se evaporaron misteriosamente y las relaciones profesionales que terminaron en acritud y acusaciones públicas. No era una opinión, era un patrón de comportamiento, presentado no como una acusación, sino como una serie de datos verificables y preocupantes. Los saudíes, una monarquía que valora la discreción, la jerarquía y la lealtad por encima de todo, miraron ese dossier, y la decisión, nos dicen, se tomó en cuestión de minutos, no necesitaban interpretar ni especular. La evidencia estaba allí, fría y contundente. El riesgo reputacional del que hablaban no era una posibilidad abstracta, era una certeza documentada. La acción de William, vista desde esta perspectiva, no fue la de un hermano vengativo, sino la de un rey en espera, protegiendo su reino. Fue un movimiento ejecutado bajo lo que en los círculos de inteligencia se conoce como el protocolo de contención, una estrategia silenciosa y quirúrgica para aislar una amenaza antes de que pueda contaminar las relaciones internacionales de la corona.
¿Pueden culparlos? ¿Cómo reaccionó Meghan cuando supo que Arabia Saudí, su plan B, su fortaleza inexpugnable, la había rechazado de una forma tan contundente y definitiva, según los informantes de su círculo íntimo, aquellos que presenciaron la tormenta desatada detrás de las puertas cerradas de su residencia temporal? La reacción no fue de simple decepción. Fue una furia blanca, absoluta y total. Fue, en palabras de una fuente, un colapso, no un desmayo físico, sino algo peor. El derrumbe de una narrativa cuidadosamente construida. En su mente, esto se suponía que debía funcionar. Arabia Saudí, con su inmensa riqueza, su capacidad para garantizar una privacidad casi total y su poder para proteger a individuos de alto perfil del implacable escrutinio mediático, era su red de seguridad definitiva. Era el movimiento de ajedrez que demostraría al mundo y a la familia real que ella no los necesitaba, que podía forjar alianzas con otras monarquías, que era una jugadora en el escenario global por derecho propio. En lugar de eso, encontró un silencio sepulcral. Sus peticiones fueron denegadas, sus esfuerzos ignorados y las delicadas negociaciones de su equipo interrumpidas sin la más mínima ceremonia o explicación. Este rechazo no solo desmanteló sus planes logísticos, atacó el núcleo mismo de su identidad postreal. Ella, que se había posicionado como una figura global, una voz para los sin voz, estaba siendo tratada como una paria, una persona non grata. Las fuentes describen un torbellino de llamadas frenéticas, una demanda casi histérica de respuestas que nunca llegaron. Ahora está luchando, no por un nuevo hogar, sino por su propia relevancia. Su equipo de publicistas, nos dicen, está trabajando horas extras, presionando a sus contactos en Hollywood y lo que queda de sus aliados en el Reino Unido para que publiquen versiones favorables de la historia. Intentan desesperadamente minimizar los rechazos, reformularlos como retrasos logísticos o rumores infundados y maliciosos. Pero hay un problema fundamental. Nadie está comprando su versión. La industria de los medios, que ella intentó manipular con tanto esmero, puede oler la sangre en el agua. Y en este momento, Meghan está sufriendo una hemorragia de credibilidad. Los mismos medios que una vez la defendieron como un ícono feminista y una víctima valiente, ahora se distancian, publicando análisis fríos sobre su marca tóxica. La marea ha cambiado, y Meghan lo sabe. La furia que siente no es solo por el fracaso de su plan, sino por la aterradora y downing comprensión de que su poder, su influencia y su capacidad para controlar la narrativa se están evaporando ante sus propios ojos. Mientras este drama internacional se desarrolla en las altas esferas de la diplomacia, la situación de Meghan y Harry en su propio hogar, en la soleada California, está lejos de ser estable. De hecho, está implosionando. Aquella extensa y opulenta mansión en Montecito que compraron, el palacio que se suponía que simbolizaría su libertad, su éxito financiero y su independencia de la corona británica, se ha convertido en una fuente de presión insostenible, en una jaula dorada cuyas paredes se agrietan visiblemente. Múltiples informes, corroborados por fuentes del sector inmobiliario de lujo y del círculo social de la pareja, confirman lo que era un secreto a voces. Han sido forzados a salir. Los detalles exactos son turbios, deliberadamente ocultados por una cortina de humo de relaciones públicas. Algunas fuentes insisten en que simplemente no podían permitirse el mantenimiento exorbitante, un pozo sin fondo de gastos de seguridad privada, personal doméstico e impuestos a la propiedad que ascienden a millones de dólares al año. Otros, con una visión más financiera, afirman que hubo serios problemas con la hipoteca, un recordatorio brutal y humillante de que ya no cuentan con la riqueza ilimitada y el respaldo financiero de la corona para sostener su estilo de vida. Sea cual sea la verdad, el resultado es el mismo y es devastador para su imagen. Meghan y Harry, la pareja que dio la espalda a una de las fortunas más grandes del mundo, ahora viven en lo que se describe como una residencia temporal, bajo un presupuesto mucho más estricto y una presión significativamente mayor. Están reduciendo costos, sintiendo el pellizco helado de la realidad financiera por primera vez en sus vidas.
La red de seguridad en la que contaban, construida sobre acuerdos multimillonarios con gigantes como Netflix y Spotify, se está erosionando a una velocidad alarmante. Los proyectos no han entregado el contenido esperado, las cifras de audiencia han sido decepcionantes, y la paciencia de sus socios corporativos, como hemos visto con la cancelación de su podcast, tiene un límite muy claro. Este revés no es solo monetario, es profundamente simbólico. Es la prueba tangible de que separarse de la institución no solo les costó sus títulos y su estatus, sino también la estabilidad y la seguridad que siempre habían dado por sentadas. El colapso, como una onda expansiva, no solo ocurre en las fronteras de naciones lejanas, sino también dentro de las paredes de su propio hogar, demostrando que la libertad que tanto pregonaban tiene un precio que, quizás, no pueden pagar. ¿Y qué hay de Harry en medio de todo este caos? Aquí es donde la historia se desvía del melodrama de Hollywood y se adentra en el territorio de la tragedia griega. Según múltiples informantes, personas que conocen al príncipe desde su juventud y que observan su situación con genuina tristeza, Harry se ha estado retirando progresivamente de la órbita de Meghan, no de forma pública, por supuesto. La apariencia de unidad debe mantenerse a toda costa, pero en privado está intentando, con una desesperación creciente, reconstruir los lazos rotos con el palacio. Sus llamadas, nos dicen, son cada vez más frecuentes, aunque las respuestas que recibe son, en el mejor de los casos, frías y protocolarias. Amigos cercanos a él dicen que está frustrado, cansado, admitiendo en la quietud de las conversaciones privadas que extraña la estabilidad, que echa de menos la estructura, el propósito y el inconfundible sentido del deber que conllevaba ser un miembro trabajador de la familia real. Pero ya no hay vuelta atrás. Los puentes no solo han sido quemados, sino que los cimientos han sido dinamitados. Y con cada nueva controversia, cada nuevo rechazo internacional, cada titular negativo, el camino de regreso a la vida real se vuelve más y más imposible. Algunos informes, susurros que emanan de su círculo más íntimo, sugieren que Harry está empezando a comprender la enormidad de su error, que está reconociendo, quizás demasiado tarde, que cometió una equivocación catastrófica, que cambió su derecho de nacimiento, su familia, su país y el legado de su madre. ¿Por qué exactamente? ¿Por un podcast fallido que duró una temporada? ¿Por un acuerdo con Netflix que ha producido más vergüenza que contenido aclamado? ¿Por una vida de aislamiento en California? Pero Meghan no está mirando hacia atrás. No puede permitírselo. Su identidad entera está ahora inextricablemente envuelta en esta narrativa de victimismo y desafío. Admitir el fracaso sería admitir que todos sus críticos, desde la prensa hasta los miembros de la familia real, tenían razón desde el principio. Es demasiado orgullosa para eso, así que sigue empujando hacia adelante con una determinación ciega, incluso mientras el suelo se desmorona bajo sus pies. Harry, por otro lado, parece estar atrapado en un limbo, un príncipe que perdió su camino, fatalmente dividido entre la mujer por la que lo dejó todo y la institución que, a pesar de todo, sigue siendo parte indeleble de su sangre. La tragedia es que, en su desesperada búsqueda de libertad, parece haber encontrado una prisión mucho más solitaria, una de arrepentimiento y de un exilio autoimpuesto. Hay algo crucial, casi primitivo, que se debe entender sobre el Medio Oriente, y de hecho, sobre todas las culturas que valoran el honor por encima de la riqueza. La reputación es una moneda. Es la divisa más valiosa, más difícil de ganar y más fácil de perder. En lugares como Dubái y Arabia Saudí, tu nombre, tu linaje y tu historial de lealtad tienen un peso tangible. Tus asociaciones importan, tu historia te sigue como una sombra ineludible. Y una vez que has sido marcado, no públicamente, sino en los silenciosos pasillos del poder, como un riesgo reputacional, esa etiqueta se convierte en una marca indeleble increíblemente difícil de borrar. Según fuentes diplomáticas que han accedido a las comunicaciones internas, el nombre de Meghan Markle ahora está marcado en los sistemas de seguridad y protocolo
de múltiples estados del Golfo, no de forma criminal, no oficialmente, sino reputacionalmente. Es el tipo de anotación interna, una simple bandera digital, que se traduce en un mensaje inequívoco para cualquier funcionario: proceder con extrema precaución. Esta persona trae problemas. Es una advertencia silenciosa pero potente que aparece cada vez que su nombre se introduce en una base de datos de seguridad, en una lista de invitados para un evento diplomático o en una solicitud de visado de alto nivel. Y aquí reside la amarga y profunda ironía de su situación. Eso es exactamente lo que ella ha acusado a otros, principalmente a la familia real y a la prensa británica, de hacerle a ella. Durante años, Meghan ha construido su marca global denunciando sistemas, instituciones y familias que, según ella, la etiquetaron y la juzgaron injustamente. Se ha posicionado como una voz valiente que le dice la verdad al poder, pero la verdad, como han descubierto los líderes del Golfo, es que en una región que valora la unidad, los mensajes controlados y la discreción diplomática por encima de la autopromoción, ella es un riesgo impredecible. Es el denominador común en cada conflicto, la fuente constante de cada drama. Los líderes de la región no ven a una reformadora social o a una víctima del sistema. Ven a un agente de caos, a alguien cuya lealtad principal es hacia su propia narrativa, por encima de cualquier institución o alianza. Y esa percepción, ahora codificada en sus sistemas de inteligencia, se ha convertido en una sentencia no apelable. No es una prohibición de viaje, es algo mucho más permanente y mucho más dañino. Es una pérdida de confianza a nivel institucional que la perseguirá en cada intento futuro de restablecer su estatus y su influencia en el exigente escenario mundial. Abordemos ahora el fantasma que se niega a abandonar la sala, la cicatriz purulenta en el corazón de la narrativa de Meghan: las acusaciones de acoso. Ella ha negado sistemáticamente estas afirmaciones con una vehemencia estudiada. Sus abogados, un equipo de los más caros y agresivos de California, han emitido declaraciones enérgicas y amenazantes. Su equipo de relaciones públicas ha trabajado horas extras, día y noche, para desacreditar a los acusadores, pintándolos como peones de un palacio vengativo o como empleados descontentos con agendas ocultas. Pero hay un problema fundamental, una verdad inamovible que no pueden borrar con comunicados de prensa ni tácticas de intimidación. Los exmiembros del personal no han retractado sus historias, ni uno solo, ni los del Reino Unido, que arriesgaron sus carreras al hablar, ni los de Estados Unidos, que presenciaron el mismo patrón de comportamiento en un continente diferente. Ninguno de ellos ha dado un paso atrás. De hecho, fuentes cercanas a varios de los acusadores originales afirman que ahora están considerando volver a hablar públicamente, esta vez sin el velo de anonimato que el palacio les impuso. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué arriesgarse a la inevitable y viciosa reacción de la maquinaria mediática de Meghan? Porque creen que sus historias importan, porque quieren que la verdad, su verdad, sea conocida. La investigación interna del Palacio de Buckingham sobre estas acusaciones nunca se hizo pública, una decisión que muchos interpretaron en su momento como un acto de cobardía, un intento desesperado de proteger a la monarquía de más escándalos y titulares dañinos. Pero los informantes del palacio, aquellos que tuvieron acceso a los testimonios, han mantenido durante mucho tiempo que la evidencia recopilada era, en una palabra, condenatoria, que múltiples miembros del personal, de diferentes departamentos y sin conexión previa entre sí, contaron historias notablemente similares y detalladas sobre el comportamiento de Meghan. Un patrón de exigencias irrazonables, a altas horas de la noche, humillación pública frente a otros colegas y un abuso de poder que dejó a su paso un rastro de personal altamente cualificado traumatizado, con carreras destrozadas y una profunda desilusión. Y esas acusaciones, esas heridas, las siguieron a América, porque, según se informa, miembros del personal estadounidense también se han quejado de un trato similar, diferente país, diferente empleador, diferentes circunstancias, pero exactamente los mismos patrones de comportamiento. Este escándalo persistente no es solo un problema de relaciones públicas,
es una cicatriz en su credibilidad. Un testimonio que valida el contenido del dossier del futuro rey. Para los gobiernos extranjeros y las corporaciones que evalúan el riesgo que ella representa, estas acusaciones no son cotilleos del pasado. Son evidencia de un carácter que no pueden permitirse tener dentro de sus fronteras. Durante años, la estrategia de relaciones públicas de Meghan fue notablemente efectiva, una obra maestra de manipulación mediática. Se posicionó hábilmente como la víctima por excelencia, víctima de un racismo institucional insidioso, víctima de una prensa tabloide depredadora, una defensora de la salud mental a la que la institución le negó cruelmente la ayuda, una madre feroz que solo protegía a sus hijos del mismo destino que sufrió la princesa Diana. Y durante un tiempo funcionó a la perfección. La entrevista con Oprah, con sus acusaciones explosivas y sus lágrimas cuidadosamente sincronizadas, generó una ola de simpatía masiva y global. La serie documental de Netflix, un ejercicio multimillonario de ajuste de cuentas, hizo que la gente hablara y tomara partido. Pero hay una verdad inmutable sobre la simpatía. Tiene fecha de caducidad, especialmente cuando no está respaldada por hechos consistentes. Con el tiempo, la gente, incluso sus más fervientes defensores, empieza a hacer preguntas. Empiezan a conectar los puntos, empiezan a notar los patrones alarmantes. ¿Es realmente una víctima en todas y cada una de las situaciones? ¿O es alguien que ha aprendido a convertir el victimismo en un arma, una herramienta estratégica para desviar la responsabilidad y silenciar cualquier crítica? ¿Está siendo realmente perseguida? ¿O está enfrentando críticas legítimas y consecuencias por razones legítimas? Estas son las preguntas que cada vez más personas, y lo que es más importante, más instituciones, se están haciendo. Ya no son solo los lectores de tabloides, son periodistas de investigación, comentaristas políticos, filántropos de alto nivel e incluso algunos de sus antiguos aliados en Hollywood. La narrativa del empoderamiento, que una vez fue su mayor fortaleza, choca ahora con las flagrantes lagunas de credibilidad en su historia. La mujer que afirmó que el palacio no le permitía contar su verdad, ha contado su verdad una y otra vez en múltiples plataformas y a cambio de millones de dólares. Y con cada nueva versión surgen más inconsistencias, más contradicciones, más preguntas sin respuesta. El público y las instituciones del poder han comenzado a ver que su victimismo no es una condición pasiva, sino una táctica activa y agresiva, y una vez que esa táctica queda expuesta, una vez que el velo se rasga, pierde todo su poder. La simpatía que tanto cultivó se ha transformado en una profunda y generalizada sospecha, y el arma que una vez fue tan potente, ahora se ha vuelto en su contra, haciéndola parecer no una víctima valiente, sino la calculadora y única arquitecta de su propio y creciente aislamiento. Hablemos ahora de Hollywood, el lugar donde Meghan pensó que no solo sobreviviría, sino que prosperaría. El regreso a su tierra natal se suponía que sería su vuelta de la victoria, la coronación de su independencia. ¿Cómo está funcionando eso? El veredicto de la industria del entretenimiento, una de las más brutales y pragmáticas del mundo, ha sido emitido y es un rechazo casi tan rotundo como el que recibió en las fronteras de Dubái y Arabia Saudí. El contenido de Netflix, el buque insignia de su imperio mediático, ha sido ampliamente criticado por la crítica por su falta de sustancia y por el público por su tono autocompasivo. El aclamado podcast de Spotify, anunciado con bombos y platillos, fue cancelado después de apenas una temporada, un fracaso humillante en una industria donde la longevidad lo es todo. Los supuestos acuerdos multimillonarios para libros no se han materializado. Y lo más revelador de todo, la élite de Hollywood, las celebridades de primer nivel, mantienen una distancia prudente, casi gélida. Fíjense en quién no invita a Meghan a sus fiestas privadas en las colinas de Hollywood. ¿Quién no publica mensajes de apoyo incondicional en Instagram? Prácticamente todos los que importan, todos los que tienen un poder real en la industria, porque hay una verdad fundamental que la industria del entretenimiento entiende a la perfección. La controversia solo es valiosa si se traduce en ganancias. Si tu drama personal genera ratings, si tus conflictos venden entradas,
entonces vales la pena el problema. Pero si tu controversia solo crea problemas, dolores de cabeza legales y una mala prensa constante sin resultados tangibles en la taquilla o en las plataformas de streaming, te vuelves radiactivo. Te conviertes en un activo tóxico. Y eso es exactamente lo que le ha pasado a Meghan. Los directores de casting no están llamando. Los grandes productores no están interesados en financiar sus proyectos de vanidad. Las casas de moda de lujo declinan educadamente las reuniones, temerosas de asociar sus marcas con una figura tan divisiva. Se dice en los círculos de poder de Los Ángeles que incluso las firmas de gestión de crisis más reputadas, aquellas que se especializan en rehabilitar las imágenes más dañadas, consideran que su caso es demasiado arriesgado, demasiado volátil. Cuando incluso los expertos en crisis piensan que eres demasiada crisis, sabes que estás en serios problemas. Hollywood no la ha rechazado por su batalla con la familia real. La ha rechazado porque, en el frío y duro cálculo de los negocios, ha demostrado ser una mala inversión. Las puertas que ella esperaba que se abrieran de par en par, ahora están firmemente cerradas y con el cerrojo echado. Hay una pregunta escalofriante, que resuena en las salas de juntas de Hollywood, en las oficinas de los agentes más poderosos y en las sedes de las marcas de lujo globales. Y esa pregunta es, si trabajamos con Meghan, ¿seremos los próximos en ser demandados por un tecnicismo contractual? ¿Los próximos en ser atacados públicamente en la siguiente entrevista reveladora? ¿Los próximos en ver cómo se filtran a la prensa comunicaciones privadas y confidenciales para que se ajusten a su narrativa? Porque ese es el patrón, ¿no es así? Es el rastro de destrucción que ha dejado a su paso. Personas y organizaciones entran en la órbita de Meghan con las mejores intenciones, atraídas por su fama y su supuesta plataforma para el bien social. Y luego, inevitablemente, las cosas van mal. Las relaciones se agrían, los proyectos se estancan, y de repente, sin previo aviso, ellos se convierten en los villanos de la historia, los antagonistas en el siguiente capítulo de su interminable saga de victimismo. Este patrón predecible y tóxico ha creado algo mucho más dañino que una simple crisis de relaciones públicas. Ha creado una profunda y generalizada crisis de confianza. Nadie, absolutamente nadie, en una posición de poder, quiere invertir su capital, su tiempo y su reputación en alguien que tiene un historial tan consistente y bien documentado de quemar relaciones profesionales y personales. Y esto es algo que Meghan, atrapada en su propia cámara de eco, no parece entender. No puedes salir de un problema de confianza con una campaña de relaciones públicas. No puedes comprar la credibilidad que has destruido. La confianza, la moneda más valiosa en cualquier negocio, se gana a través de un comportamiento consistente y honorable a lo largo del tiempo. Y su comportamiento, como lo demuestra el dossier del futuro rey y el testimonio silencioso de docenas de exempleados y socios, ha sido consistentemente problemático. Cuanto más intenta forzar su camino de regreso a los círculos de élite, ya sea en la diplomacia internacional o en el entretenimiento, más se cierran esos círculos contra ella. No es una conspiración coordinada, como a ella le gustaría que el mundo creyera, es algo mucho más simple y mucho más devastador. Es una reacción lógica del mercado a un activo de alto riesgo. Es el sonido de las puertas cerrándose, no por malicia, sino por un instinto de autopreservación. Nadie quiere ser el próximo en la lista. Volvamos al núcleo del problema, al epicentro de esta catástrofe personal y geopolítica. Lo que sucedió en Dubái y Arabia Saudí no se trata solo de Meghan Markle, se trata de algo mucho más grande, más antiguo y más profundo. Se trata de respeto, de lealtad, de tradición. Los valores invisibles, pero inquebrantables, que mantienen unidas a las instituciones a lo largo de los siglos. Las familias reales de Medio Oriente, desde sus palacios en Riad y Abu Dhabi, observaron con una mezcla de asombro e incredulidad lo que Meghan le hizo a la familia real británica. Vieron cómo atacó públicamente, en una plataforma global y sin pruebas contundentes, a la misma institución que le había dado un título, una plataforma y una relevancia mundial que nunca podría haber alcanzado por sí misma.
Vieron cómo aprovechó su estatus de duquesa para firmar acuerdos comerciales millonarios mientras socavaba simultáneamente con cada entrevista y cada acusación a la familia y a la monarquía que le habían otorgado ese mismo estatus. Y colectivamente, con una decisión unánime y silenciosa, dijeron: no queremos tener nada que ver con eso, porque esto es lo que Meghan, en su aparente ceguera cultural y narcisismo, no parece entender. En los círculos reales, ya sea en la Europa milenaria, en la Asia imperial o en el desierto de Medio Oriente, existe un código, un entendimiento tácito, un mutuo y profundo respeto por las instituciones y las tradiciones que las sustentan. Es un pacto no escrito que trasciende las fronteras y las religiones. Puedes irte, puedes abdicar, puedes elegir un camino diferente y una vida privada. La historia está llena de ejemplos. Pero no quemas la casa al salir, no utilizas tu acceso privilegiado y los secretos de alcoba para librar una guerra de relaciones públicas contra tu propia sangre y contra la institución que te dio todo. Eso no se percibe como un acto de fuerza o de valentía, se percibe, simple y llanamente, como una traición, y las familias reales de todo el mundo, que dependen de la lealtad y el silencio para su propia supervivencia, han tomado nota. Así que cuando ella, la arquitecta de su propia guerra, llegó a sus puertas buscando refugio, le mostraron la salida. No porque sean despiadados o porque tengan una alianza particular con los Windsor, sino porque valoran algo que ella, aparentemente, desprecia: la lealtad institucional. El rechazo no fue solo una decisión logística, fue una declaración de principios, un mensaje claro y resonante enviado al mundo. En el juego de las coronas, la lealtad no es una opción, es la única moneda que importa. Lo que atormenta de toda esta saga, lo que la eleva de un simple drama de celebridades a una tragedia de proporciones históricas, es que no tenía por qué ser así. Meghan Markle entró en la familia real con un potencial casi ilimitado. Era inteligente, exitosa, carismática y aportaba una muy necesaria diversidad a una institución milenaria que luchaba por adaptarse al siglo XXI si hubiera demostrado paciencia, si hubiera estado dispuesta a escuchar a los asesores que han servido a la corona durante generaciones. Si se hubiera dedicado a construir relaciones en lugar de quemarlas hasta los cimientos, si hubiera trabajado desde dentro del sistema para reformarlo en lugar de atacarlo brutalmente desde fuera, podría haber sido una fuerza genuina y poderosa para el cambio positivo. Podría haber sido recordada como una de las grandes modernizadoras de la monarquía. En cambio, eligió la confrontación sobre la colaboración, el drama sobre la diplomacia, los titulares escandalosos sobre la humildad silenciosa. Y ahora, mientras las puertas se cierran de golpe en su cara, mientras antiguos amigos y aliados ignoran sus llamadas, mientras las presiones financieras se acumulan como una tormenta en el horizonte y las oportunidades profesionales se desvanecen como un espejismo, está aprendiendo una lección brutal, una que la historia enseña una y otra vez. No se puede construir un futuro sostenible sobre los cimientos del resentimiento y la venganza. No se pueden mantener relaciones, ni personales ni profesionales, posicionándose constantemente como la única víctima en cada interacción. No se puede exigir respeto mientras no se muestra ninguno a los demás ni a las instituciones que te han dado una plataforma. El mundo está observando a Meghan Markle en este momento. Y lo que está viendo no es el triunfo de la independencia que ella prometió. Están presenciando, en tiempo real, un colapso autoinfligido, la desintegración de una marca y una reputación. La trayectoria es clara y apunta inexorablemente hacia abajo, sus opciones internacionales se han evaporado. Su situación financiera se deteriora, su estrategia mediática ha fracasado, sus sueños de conquistar Hollywood se han convertido en una pesadilla. El escenario más probable es una lenta e inexorable desaparición del centro de atención, puntuada por controversias ocasionales que generarán cada vez menos titulares hasta que no quede nada, de duquesa a estrella de documental, ¿a qué? A una advertencia, una nota a pie de página en la historia real sobre la arrogancia y la oportunidad perdida.
Porque la historia no recuerda quién llevaba la corona. Recuerda quién se la ganó. Y esta vez, la verdad no está escrita en sangre, sino en las consecuencias. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿El aislamiento internacional de Meghan es merecido, una consecuencia inevitable de sus propias acciones, o es realmente la víctima de una conspiración global? ¿Más países seguirán el ejemplo de Dubái y Arabia Saudí? ¿Podrá recuperarse alguna vez de esta serie de derrotas? Dejen sus opiniones en los comentarios a continuación. Y si este análisis les ha parecido valioso, asegúrense de estar suscritos porque esta historia está lejos de terminar. Gracias por ver Intrigas de la Corona. No olviden suscribirse a Intrigas de la Corona y activar las notificaciones para no perderse lo que sucederá a continuación.